A borbotones fluye la información. En el cuarto día de paro en el Poder Judicial, trabajadores entregaron un pliego petitorio en la Cámara de Diputados. Exigen ser escuchados. Anuncian que va a seguir la protesta contra la reforma judicial hasta donde tope. Con pancartas en mano y frases como "somos tres poderes y este te defiende", marcharon también de manera pacífica a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia. Personal del máximo tribunal abrió las puertas del recinto y se sumó a la protesta cerca de una hora. Fue un acto de solidaridad, dijo Patricia Aguayo, vocera de los paristas del Poder Judicial. Permítame un contacto en este momento hasta el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro. Allá se encuentra mi compañero reportero Eduardo Ruiz. Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo va la situación? Adelante. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Cuarto día de este paro indefinido y las actividades, además del mitin, además de pues la toma de esas instalaciones, de las guardias que se montan afuera de las mismas, continúan y se suman precisamente lo que comentas. Primero, el llamado a los diputados, a los legisladores para que sean escuchados los trabajadores del Poder Judicial, y después también el llamado, la unión con los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si te parece, veamos la siguiente pieza. México despierta, somos tu defensa. México despierta, somos tu defensa. El cuarto día de paro de los trabajadores del Poder Judicial, al que se sumaron magistrados y jueces, marcó la pauta para un llamado al diálogo. México escucha, esta es tu lucha. México escucha, esta es tu lucha. Vocería y liderazgos avanzaron en caravana a la Cámara de Diputados para exigir sean tomados en cuenta en las modificaciones legales. A presentar por oficialía de partes un escrito solicitando que la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, nos abra la puerta y nos escuche con un pliego petitorio que les vamos a presentar. Minutos después de las 2 de la tarde, entregaron el documento. Por medio del presente y apelando a nuestro derecho a la garantía de audiencia y exponer nuestra postura ante lo que consideramos serán afectaciones directas a los derechos y prestaciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Los manifestantes volvieron a las escalinatas del Palacio de Justicia Federal para desmontar su plantón y dirigirse al máximo tribunal del país. Y en el cuarto día del paro indefinido de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, también se unieron trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes realizaron una cadena humana. Exigieron respeto a la división de poderes. Debe quedar claro que existen tres poderes de la Unión, no solo un único poder federal. Nos hemos desvelado y preocupado por las personas a las que les han iniciado un juicio a sus espaldas por ser indígenas, por pretenderles quitar alguna propiedad, por los niños maltratados, por hombres y mujeres a quienes otras autoridades ignoran. Resguardados por vallas y policías, los trabajadores de la Suprema Corte regresaron a sus actividades minutos antes de las 4 de la tarde. Por la naturaleza de sus funciones, no pueden parar en su totalidad. Será durante las próximas horas cuando se defina el plan de acción con el ánimo de que su voz sea escuchada. La gente se pregunta y esos quiénes son. Somos los garantes de la Constitución. Y mañana, Pepe, viernes 23 de agosto, se escribirá la historia del quinto día de este paro indefinido. Se tiene previsto que desde muy temprano lleguen hasta este punto los trabajadores del Poder Judicial, alrededor de las 7, 8 de la mañana, 9 y quizá entre 10 y 11 se emita un pronunciamiento, se informe de las futuras acciones. No se ha confirmado nada, solamente se escucha
posiblemente esperar la respuesta de la Cámara de Diputados a este pliego petitorio y posiblemente realizar algunas manifestaciones adicionadas a este mitin que se mantiene en el Palacio de Justicia Federal. Pepe, la información. Eduardo Ruiz, gracias. Muy buenas noches, pendientes. Permanecemos pendientes, que tú y la audiencia tengan muy buena noche. Igualmente desde el Palacio Federal de Justicia o de Justicia Federal. Integrantes de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados sostuvieron una reunión virtual con funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces y magistrados presentaron una queja por lo que llaman violación a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Se pone en riesgo el acceso a la justicia de los mexicanos y se vulnera la carrera judicial. Es lo que plantea la jueza Juana Fuentes, vocera justamente de este movimiento. La reforma al Poder Judicial preocupa a Estados Unidos y Canadá. Así lo manifestó hoy el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, al advertir riesgos para la relación comercial entre ambas naciones y para el pueblo de México. Según el diplomático estadounidense Ken Salazar, las elecciones de jueces por voto popular podrían facilitar la infiltración de los cárteles de la droga precisamente en este poder constitucional. Con uno, Sandra Moreno informa. Fue una convocatoria de último momento a una conferencia de prensa en la Embajada de Estados Unidos en México. El tema, la reforma al Poder Judicial. La voz en contra, la del embajador Ken Salazar. Que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. Dos razones señaló el embajador para sustentar su preocupación sobre la reforma próxima a discutirse. Una comercial y otra sobre el crimen organizado. Amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual esa relación depende de la confianza, de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Y sobre la elección popular de los responsables de la justicia en México, Ken Salazar aseguró que no sería posible ni correcto. La elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, informado por la vida que ha trabajado yo, no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al Poder Judicial. Sin embargo, la propuesta tal como está elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial. Reconoció que la reforma es necesaria, pero debe fortalecer la justicia. En Estados Unidos, yo y el presidente Biden, desde el día primero, respetamos la soberanía de México y celebramos su democracia a medida que los líderes de México, ojalá, consideren esta reforma judicial, que sí se requiere. Espero que el último resultado conduzca a un Poder Judicial fuerte y independiente. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez, con uno, Sandra Moreno.
En este contexto, el representante diplomático de los Estados Unidos tiene un enorme peso, tanto que sus declaraciones hoy, las de Ken Salazar, tiraron al peso. Por cuarta jornada consecutiva, la moneda mexicana cayó frente al dólar. Cerró en 19 pesos con 42 centavos, una pérdida de 17 centavos, pero llegó a estar cerca de los 20 pesos. La presidenta electa Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones del embajador Salazar. En redes sociales escribió: información muy relevante. En 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se elige a los jueces por voto popular. El embajador de Canadá, Graeme C. Clark, también se unió a la preocupación estadounidense por la reforma judicial. Afirmó que inversionistas canadienses le han transmitido inquietudes sobre las repercusiones. Según el diplomático canadiense, podría afectar el vínculo de confianza entre empresarios de su país y el gobierno de México. El Consejo de Empresas Globales coincidió en la necesidad de crear un sistema judicial más transparente y eficiente. Sin embargo, señaló que el actual proyecto contiene aspectos críticos y necesita ajustes. Los empresarios pidieron a los poderes ejecutivo y legislativo garantizar la independencia de la judicatura, procesos imparciales y equitativos de selección y nombramientos y respeto a las condiciones del servicio, inamovilidad de los jueces y la no limitación constitucional de sentencias dictadas. Este organismo del Consejo Global de Empresas representa a unas 60 empresas globales y advierte la necesidad de evitar afectaciones a tratados comerciales firmados por México con Europa, con la región Asia-Pacífico y desde luego con Centroamérica. En todo este contexto, temprano por la mañana, el presidente de la República desconoció la instrucción girada ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Consejo de la Judicatura para que ese órgano administrativo no pague los salarios de los trabajadores del Poder Judicial en paro, argumentando Hacienda que incumplen sus obligaciones. Sin embargo, el presidente dijo, esto no va. Bueno, pues para la presidenta electa no le avisaron, algo pasó. El caso es que el paro laboral, dice, no es legal ni ético y por tanto no debe pagarse el salario a quienes trabajan. Una buena pregunta es quién tiene la razón, el presidente que se va o la presidenta que ya está a punto de entrar en acción. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias, también colaborador en el periódico Reforma semanalmente. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues estamos ante la consecuencia de una reforma improvisada en el sentido de que no se ha estudiado bien cuál es la problemática del Poder Judicial y, por lo tanto, cuál es la solución adecuada para esa problemática. Simplemente, como en el caso del Seguro Popular, hay problemas, hagamos algo nuevo, hicieron el INSABI y de repente se dieron cuenta que no servía. Para allá vamos, Pepe, esa es la principal preocupación. Sí, hombre, en varios estados de los Estados Unidos se eligen jueces. El 43 de 52, Está bien, sí. Pero ¿desde cuándo los eligen, Pepe? Llevan 200 años nada más haciéndolo. Es parte de una tradición democrática que incluye, Pepe, varias cosas que aquí no están incluidas. La más importante de todo, ¿quién determina si eres culpable en un juicio penal en los Estados Unidos? Un jurado. Un jurado, no el juez, de pares, seleccionado al azar entre los que viven en la región. Entonces el juez tiene un papel muy importante, pero no es declarar culpabilidad, es un sistema completamente distinto. Y es además el único país, Suiza lo tiene también, pero la única de las democracias que tiene algo así. En las de la tradición romana, del derecho romano como el nuestro, no existe la elección de jueces. Y también recordemos, Pepe, que incluso en el Poder Judicial Federal de los Estados Unidos, que es donde están queriendo hacer la reforma, Pepe, o por donde quieren empezar, no hay elección de jueces, magistrados y ministros. No, hay un sistema meritocrático que luego, digamos, es... Llega el que mejor sabe, el que más puede. Con una parte política que es que el Senado, a propuesta del presidente, es el que aprueba los magistrados de circuito, el equivalente, y los ministros de la Corte. Siempre hay algún tipo de contenido político, pero entre más fina y
justa hacia una democracia, ese contenido político es el menor. Francia y otros países europeos no hay contenido político, es estrictamente quién ha tenido más educación jurídica, mejor desempeño, pasado mejor exámenes, sido más honesto, porque es tan importante la justicia, Pepe, que no la puedes dejar a una elección donde además, por la falta de tradición democrática en México, ¿cuánta gente crees tú que va a entender? Yo no lo voy a entender, no estoy criticando al elector. 30 candidatos, 10 propuestos por el presidente, 10 por el Poder Legislativo, 10 por el Poder Judicial. ¿Cómo voy a saber cuál es el mejor, Pepe? ¿Cómo puedes tú saber que eres un profesional de la comunicación? ¿Cuál es el mejor? En Estados Unidos no hay 30 candidatos, no los inscribe un tercero. Empezando porque se espera una bajísima participación ciudadana. En Estados Unidos se inscriben... Y los riesgos, Carlos, el riesgo de que no es porque yo le dé la razón a Ken Salazar, pues... Ahora, el Ken Salazar de hoy, porque el de hace una semana era otro. Era otro, sí, pero le hablaron del Departamento de Estado, el señor Blinken seguramente, y le mandó decir, quieto, Prieto, bueno, no está Prieto, es güero. Nada más quieto. Nada más quieto, y vuelve y enderezalo de otra manera, porque aquí me están presionando los empresarios, los industriales. Fíjate, Carlos, estábamos analizando esto este mediodía, y veíamos que, bueno, ¿qué va a pasar con los contrapesos del poder? Parece que el único contrapeso van a ser los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, quienes quieren garantías de que su riesgo está, digamos, vigilado por leyes ciertas, quieren certeza. Es un contrapeso muy vago, pero que el gobierno va a decidir si quiere pagar el costo, ¿no? Porque el gobierno puede decir, está bien, crezco menos, está bien que el dólar se vaya a 21, puede decir eso, no es un verdadero contrapeso político. Pero quiero decir algo que decía el Consejo de Empresas Globales, que nos ha pasado un poco de noche. Hemos puesto todo el énfasis en los problemas, y yo te interrumpí, de la elección. ¿Cuál es uno de los problemas de la elección? Que puede ser capturado por el crimen organizado. Sí. El crimen en una elección de poca participación puede promover a alguien y con eso garantizar que alguien sea su juez, su magistrado, incluso su ministro. O los grupos empresariales, los grupos empresariales locales, sobre todo, poder, que entiendan bien, o políticos. Ya quiero ver qué políticos controlan a quién, y ahora va a ser una feria de intercambios de favores y de dinero. ¿Y la justicia? Esa no está en juego, Pepe. Si quieres mejorar la justicia, ¿por qué no te fijas en cómo funcionan los sistemas de justicia, si me permites el pleonasmo, más justos? Todos ellos, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, el que tú quieras, Dinamarca, que tanto le gusta al presidente, son por procesos meritocráticos. Pero cierro con un punto que es importante, Pepe, que es, aquí además estaríamos eligiendo, que se habla poco, un órgano disciplinador de los jueces, un órgano que acabaría bajo el control del Ejecutivo, y si tú, juez, haces algo que al gobierno no le gusta, puede echarte sin un proceso jurídico, sino porque piensa que violaste el interés público. Gracias, Carlos. Esto se pone color de hormiga. Color de hormiga prieta. Gracias, que estés bien. Gracias, con sombrero, además. Mañana, la consejera, este es otro temazo, pero bueno, mañana la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, va a proponer, escuche bien, va a proponer ante el Consejo General un nuevo criterio legal para definir la reasignación de diputados plurinominales. Plantea hacer el cálculo de acuerdo a la votación obtenida por cada partido en la elección del 2 de junio a nivel federal y no por la coalición en conjunto con respecto al número de diputados. Y esto dice, respetando lo que dice la Constitución. De aprobarse la propuesta de Claudia Zavala, Morena y aliados, pasarían de tener 364 diputados, como ayer se dijo, a 317. Y entonces no alcanzaría la mayoría calificada, que es de 334 legisladores. La oposición tendría 181 diputaciones, en lugar de las 135 propuestas por el proyecto aprobado ayer por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Para que la propuesta se apruebe, hace falta el voto favorable de por lo menos 6 de los 11 consejeros electorales. Veremos si Claudia Zavala los consigue.